Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a todos por la invitación. Es gusto en verles. Algunos les conozco, a otros no. Qué bueno que se sigan reuniendo a pesar de que no se abre la iglesia todavía y a pesar de las circunstancias. Qué bueno que se mantienen firmes en su reunión y en su fe. Pues ahora me han invitado y con mucho gusto les agradezco para compartir este tema acerca del aborto. Entonces voy a compartir aquí con ustedes un PowerPoint y vamos a reflexionar juntos acerca de esto. ¿Me avisan si ya se está viendo? Sí. Ok. Bueno. Déjame asegurarme que va a haber volumen cuando lo necesitemos. Ok. Entonces, vamos a tratar, yo voy a tratar de hablar unos minutos, pero luego también quisiera que intercambiemos algunas ideas basándonos un poquito en lo que vamos a conversar. Entonces, mi propuesta es la siguiente para estos pocos minutos que vamos a compartir. Yo voy a plantear unas bases y unos presupuestos para esta conversación, de tal manera de tratar de entendernos, de ponernos de acuerdo en los conceptos y en los términos. Lo segundo es, vamos a hablar sobre la batalla del lenguaje, la batalla que realmente sucede en la realidad, en el mundo actual. Tiene mucho que ver con el lenguaje que usamos. Luego, voy a dar un poquito una perspectiva desde la fe, pero mayormente mi objetivo en esta noche va a ser hablar sobre este tema no tanto desde el punto de la fe, sino desde el punto de vista secular. Es decir, desde el punto de vista de discusión en el ambiente público, para que podamos defender la idea del aborto, o más bien dicho, ¿por qué no se debe hacer un aborto? Yo no sé qué pensamiento tenga cada uno, pero por eso vamos la primera parte a sentar ciertas bases para ponernos de acuerdo. Y luego, por supuesto, vamos a tratar de dialogar, de conversar un poquito. Muy bien. Dado eso, entonces, esto es lo primero que queremos hablar en cuanto a las bases y presupuestos, que son las ideas fundamentales. El valor de la vida humana. Quiero contar un caso que viene muy al lugar, porque cuando ustedes me invitaron a dar este tema fue hace algunas semanas, ya creo que es 2 meses, y como estábamos un poco ocupados, tuvimos que posponerlo. Pero justo cae 13 de octubre, y 13 de octubre ocurren 2 cosas. La primera, que la Virgen Santísima se apareció en Fátima hace 103 años, hoy es el aniversario. Y hay otro aniversario que se cumple hoy. Hace 10 años sucedió un episodio que nos va a dar mucha luz sobre este tema del aborto. Hace 10 años sucedió en Chile, y lo voy a relatar yo aquí rápidamente, para ver cómo nos ayuda a comprender un poquito esta realidad del aborto. Lo que quiero relatar es el caso de la mina de San José. Esta mina está ubicada en Chile, ahí al sur, aquí en Sudamérica, aquí en la parte central de Chile. Esta mina está ubicada en el centro de Chile y el 5 de agosto del 2010 se produjo una tremenda explosión. Las paredes de la mina se vinieron abajo y quedaron atrapados en el corazón de la tierra, a 700 metros de profundidad, 33 mineros, 33 personas. El caso de inmediato tuvo resonancia mundial y el gobierno chileno trató de rescatarlos, ¿no? Entonces, el presidente de Chile contrata o pone a cargo del rescate a uno de sus mejores ingenieros. Tratan de llegar hasta los mineros, pero no pueden. Entonces quisieron abandonar la operación, pero la gente de Chile, los parientes de los mineros, dijeron que hagan todo lo posible para sacar a sus familiares, a su padre, a su hijo, a su esposo, de ahí de la mina. Y entonces se contrata a otro ingeniero y él logra hacer una perforación hasta donde estaban en el refugio los mineros, logra hacer una perforación pequeña por donde hacen contacto con los mineros y ellos pueden mandar una carta, y esa carta decía lo que está ahí está el presidente de Chile, Sebastián Piñera, y dice, estamos bien en el refugio, los 33. A 700 metros de profundidad habían sobrevivido los 33 mineros y estaban en un pequeño espacio que había sido precisamente hecho para, por si acaso hay una explosión, se puedan refugiar ahí, y ahí estaban.
Usando esa perforación que contactó a los mineros a los 17 días de estar ahí debajo, se pudo enviar alimentos y se intercambió mensajes con ellos mientras se seguía trabajando en el rescate. Luego se hizo un plan muy complicado, muy detallado para lograr llegar hasta donde estaban los mineros. Este es más o menos un esquema. La mina, por supuesto, tenía un camino en manera de serpentín que llegaba hasta donde estaban los mineros, pero el plan de rescate consistía en hacer un agujero, en cavar un pozo de 700 metros de profundidad y tratar de apuntarle exactamente a donde estaban los mineros. Una vez que se lograba hacer el hueco, se iba a mandar un taladro un poquito más ancho para hacer el hueco un poco más grande y de esa manera poder sacar por ahí a una persona. El plan era meter una cápsula para que a su vez llegue hasta el fondo, se sube el minero, se sube la persona e irlo sacando de uno por uno. Este plan resultó sumamente complicado y entonces se pusieron 3 máquinas a perforar para ver cuál llegaba primero. Se llamaban el plan A, el plan B y el plan C, y precisamente fue una de esas máquinas que salió de aquí de Texas, ¿no? Una compañía especialista en cavar pozos de agua de Texas, fue hasta Chile y fue el plan B, esa máquina de Texas, la que primero llegó hacia donde estaban los mineros, luego de 33 días de perforación. Entonces, el 12 de octubre del 2010, el complicado plan de rescate tiene éxito y llegan hasta donde están los mineros. Aquí se puede ver un esquema cómo lo lograron. Ingresaban la cápsula, el minero subía y luego la cápsula llegaba hasta tierra. Repitieron esto 37 veces para sacar a los 33 mineros, pero entraron 4 veces los rescatistas. Entonces, todo el proceso de extracción de los mineros terminó el día 13 de octubre del 2010. Hoy, 10 años. Justamente hoy son 10 años de esto. Algunos detalles. Esta fue una noticia mundial. Yo no sé si ustedes de pronto eran pequeñitos todavía y no se acuerdan, pero fue una noticia que resonó por todo el mundo. ¿Sí? Se montó ahí un campamento que se llamó el Campamento La Esperanza. Ese campamento estaba lleno de periodistas y de gente de todo el mundo que esperaba ver cómo se rescataban a los mineros. Otro detalle en particular que yo he puesto aquí es que mientras uno de los mineros luchaba por su vida, se llamaba Ariel Ticona, en el vientre de la tierra, su esposa Elizabeth daba a luz a una niña y le puso el nombre precisamente Esperanza. También otro detalle que hay que tener en cuenta es este. Cuando lograron meter la cámara hacia el corazón, hacia el vientre de la tierra, lograron sacar fotos de los mineros. Ahí está la foto del minero Mario Gómez, que saluda a la cámara el día 26 de agosto del 2010, y esa foto la hicieron llegar a su familia. Luego, otros detalles, ya cuando salieron, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, le da un abrazo al primer minero que sale, y fue motivo de júbilo mundial. Todo el mundo que estaba mirando en directo el rescate de los mineros se alegró cuando salió el primer minero del vientre de la tierra. Este es un casco, que es el casco que durante todos los 69 días que duró esta operación, que estuvo usando el doctor Jim Romagnoli, que era el encargado de alimentar a los mineros. Él era el que escogía la comida y se las mandaba para abajo para que los mineros no se mueran de hambre y no queden desnutridos, pero que tampoco suban de peso, porque no podían subir de peso porque el espacio era muy limitado. Él dice que en su casco puso esto: nadie se queda abajo. Eso fue lo que escribió en su casco. No sé si alcanzan a ver aquí, justo en la mitad dice, nadie se queda abajo. Luego, cuando los mineros comenzaron a salir de uno por uno, de uno en uno fueron firmándole el casco. Y ahí están los nombres de cada minero que salió, 33 mineros. Ninguno se quedó abajo. Esta transmisión del rescate de los mineros fue visto por más de 1.000 millones de personas que celebraron al unísono, no importa, fue en China, en Rusia, en Arabia, en Pakistán, todos celebraron al unísono en directo el rescate de los mineros. Fue 1.000 millones de personas, es 10 veces más que los que miran el Super Bowl en la mejor ocasión, cuando más se ha visto. Esta cruz la puso el presidente Sebastián Piñera cuando comenzaba el rescate, porque él pensó que tal vez no los iban a rescatar y quería poner ahí una cruz para, como en honra de sus vidas, si es que acaso se perdían. Pero Dios quiso que no se pierdan, los 33 salieron.
El costo total de rescatarlos fue de aproximadamente 26 millones de dólares. Si dividimos eso para 33 personas, nos da más o menos 788 mil dólares por persona para sacar a cada hombre atrapado en la mina. Muy bien, quiero que tengamos todo esto en cuenta. Ahora vamos a ver hacia dónde yo voy. Este es el primer evento que quiero relatar. El segundo evento, ¿no? Hablando del valor de la vida humana, el valor de la vida humana. Es un caso que fue muy conocido aquí en los Estados Unidos. Se llama el caso de Minnesota, el estado de Minnesota versus Michael Herkel. Ese es un caso que sucedió en agosto del 2018, ¿no? Donde el 911 de una ciudad que se llama Apple Valley, en Minnesota, respondió a una llamada de emergencia donde decían que un bebé no podía respirar. El bebé fue llevado al hospital, a un hospital masónico, y se determinó que tenía una fractura en el cráneo y por lo tanto hemorragia en su cerebro. 2 días después, el bebé fue declarado muerto, el 14 de agosto del 2018. Cuando se hicieron las investigaciones respectivas, ¿no? Cuando se hicieron las investigaciones, se determinó que la madre del niño había dejado al niño con su papá, con el papá del niño, pero la madre y el padre habían tenido una discusión y ella se fue después de la discusión y el niño quedó ahí con su padre. Se determinó que el bebé no paraba de llorar y el papá, Michael Herkel, le sacudió con fuerza, lo golpeó con los puños y lo lanzó contra la pared, fracturándole el cráneo. El bebé tenía 13 días de nacido. Ante la evidencia encontrada, el estado de Minnesota determinó que el padre era culpable de asesinato y lo declaró culpable y recibió una sentencia de 24 años por homicidio. Esa es la foto del padre del niño, del bebé de 13 años. Esta es una declaración del fiscal general de Minnesota. Estamos satisfechos de que Michael Herkel haya sido encontrado responsable de este violento y trágico caso que tomó la vida de un infante indefenso. Nuestras condolencias a toda la familia por esta gran pérdida. Fiscalía General del Estado de Minnesota. Sigamos con el tercer caso que voy a proponer. Estamos todos siempre hablando del valor de la vida humana y ahora voy a cerrar ese tema, ¿no? El caso famoso de Roe versus Wade. ¿Qué es este caso de Roe versus Wade? Esto sucedió en 1973. Es el famoso caso que legalizó el aborto en los Estados Unidos. En 1973, una señora llamada Norma McCorvey, que para el juicio se le puso un sobrenombre para mantener su identidad en secreto, pero luego ya se supo quién era. El sobrenombre era Jane Roe. Por eso es que el caso se llama Roe versus Wade, porque Wade era el apellido del fiscal del estado de Texas, porque esto sucedió aquí en Texas. En 1973, la señora McCorvey, obtuvo la decisión favorable de la justicia, del Tribunal Supremo de Justicia de los Estados Unidos, y básicamente legalizaba el asesinato de un niño no nacido, siempre y cuando sea dentro del primer trimestre de gestación en el vientre de su madre. Según la decisión, según se basaba en la enmienda número 14 de la Constitución de los Estados Unidos, alegando que de este modo se protegía la privacidad de la madre del niño. Como un detalle, el juicio no terminó y la señora McCorvey tuvo su niña. La niña nació y fue dada en adopción. La decisión se llegó después de que había nacido la niña y desde entonces el aborto fue legalizado de manera federal en los Estados Unidos y todos los estados de la nación tuvieron que acogerse a esta ley que permite, como digo, el aborto de un niño dentro del primer trimestre del nacimiento, las primeras 12 semanas. Todo esto hablando del valor de la vida humana. Luego vamos a hacer el resumen de las 3 cosas que les estoy contando. Pero antes de eso, quiero mostrarles lo que se legalizó. Lo que se legalizó fue el asesinato de un niño en el vientre de la madre hasta las 12 semanas de nacido. Vamos a ver atentamente. Esto es lo que se legalizó. Tomo la sonda.
¿Así? Ahora un poco a la izquierda y ahora inclínalo hacia abajo. Así está mejor. 13 semanas. No te muevas. Tranquila. Puedes sostenerme, pero no puedes moverte. Oh. ¿Quieres acabar, no? Respira hondo. Sostén la sonda en su lugar para que pueda ver lo que hago. Bien. Ahí no. Está evitando el catéter. Igual que siempre. Por eso lo hago así. Es tiempo de comenzar. Esto es lo que aprobó la Corte Suprema de los Estados Unidos. El asesinato de un niño en el vientre de su madre hasta las 12 semanas de nacido. Eso es lo que sucede 355,000 veces al año en los Estados Unidos. 355,000 veces al año. El valor de la vida humana. ¿Cómo puede ser? Estas son las preguntas claves que yo quiero plantearles. ¿Cómo puede ser que la humanidad celebre la extracción del vientre de la tierra de 33 seres humanos sanos y salvos a cualquier costo, sin importar cuánto costó, y al mismo tiempo celebre y regule la extracción de un ser humano del vientre de su madre, despedazándolo y asesinándolo sin misericordia? ¿Cómo puede ser que el asesino de un bebé de 13 días de nacido sea castigado con todo el rigor de la justicia, pero hubiera sido legal asesinar al mismo bebé por el hecho de estar en el vientre de su madre? Porque hay que denotar que en 1992 Planned Parenthood ganó un juicio en donde extiende el tiempo en el que es legal asesinar a un bebé dentro de su madre, más allá del primer trimestre, y lo extiende hasta el último día de gestación, con el pretexto de que la vida de la madre pudiera estar en peligro. Es decir, ahora es legal asesinar a un niño, sacarlo del vientre de su madre hasta el último día de gestación. ¿Por qué? ¿Cómo se puede entender que innumerables naciones defiendan y cuiden la vida de sus ciudadanos desde el primer día de que nace, pero no lo hagan cuando el ciudadano, cuando la persona está dentro del vientre materno? La pregunta clave aquí no es si se debe proteger la vida de la persona, porque eso está claro. Todas las leyes, incluyendo la ley de los Estados Unidos, en la enmienda número 14, que irónicamente es la misma enmienda que se usa para aprobar el aborto. La enmienda número 14 dice esto: ningún estado no podrá privar a una persona de su vida, libertad o propiedad sin un debido proceso legal, ni negar a persona alguna dentro de su jurisdicción la protección legal e igualitaria. Dice la enmienda número 14 que no se le puede privar de la vida a una persona. Entonces, si esto está claro en la Constitución de los Estados Unidos, y si está claro en la Constitución de Chile, y si está claro en la Constitución de la mayoría de países del mundo, ¿por qué entonces es legal el aborto? La pregunta clave, a donde se resume todo, es esta. La pregunta crucial es: ¿cuándo comienza la vida humana? Esa es la pregunta clave. ¿Cuándo la persona comienza a ser persona? Y esa es la pregunta que falló
la justicia de los Estados Unidos de contestar debidamente en 1973, porque entonces no se pudo convencer al mundo entero que la vida humana comienza muy temprano en el momento de la fecundización del óvulo femenino. Esa es la pregunta clave. Y cuando estemos hablando, miren que hasta el momento yo no he hablado nada de fe, nada de Biblia, nada de esto es porque rezamos mucho. Estos son hechos reales, estos hechos científicos, y vamos a seguirnos manteniendo así por un momento, en facts, en hechos concretos. ¿Cuándo comienza la vida humana? Tenemos que tener en cuenta estas tres bases científicas. Y las voy a explicar una por una, pero primero las voy a leer a todas. La pertenencia específica a una especie está determinada por la base genética. La segunda ley científica, hay una continuidad genética y funcional a lo largo de toda la vida. La tercera, hay una relación genética parental con lo concebido. Muy bien, vamos a ir de una por una y vamos a ponerlo en palabras que nos podamos entender un poco más simples. Vamos con la primera. La pertenencia específica a una especie está determinada por la base genética. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo un montón de células de una hormiga, ese montón de células de una hormiga nunca van a pasar a ser células de un elefante. Nunca. Siempre van a ser células de una hormiga. La pertenencia específica a una especie está determinada por la genética. Hoy por hoy sabemos que el ADN humano está formado por 46 cromosomas. Si un montón de células, por llamarlo así, tienen los 46 cromosomas de la especie humana, esas células son y pertenecen a la especie humana. No van a cambiar. Cuando pasen 3 semanas, no van a ser de otra cosa. Desde que comienza el nacimiento de una célula, ya tiene todo el ADN, todos los cromosomas inscritos. Esto es científico. No es porque la Biblia dice, no es porque rezamos mucho. Científicamente, la primera célula de cada especie, sea mamífero, sea ave, sea un pez, tiene todo el genoma que lo hace pertenecer a esa especie y no va a cambiar. Ni en 1 semana, ni en 2 semanas, ni en 10 semanas, nunca va a cambiar. Tenemos aquí, hay muchísimos. Si ustedes buscan en el internet van a encontrar científicos de renombre mundial que garantizan y avalan lo que estamos diciendo. La primera célula, dice el doctor Jerónimo Lejeune, que es el director nacional de investigación científica en España. Dice, la primera célula, resultado de la concepción, ya es un ser humano. Tiene los 46 cromosomas propios de la especie humana. Y el embrión, es decir, la célula fecundada, el embrión, el primigenio, la vida que empieza a existir al minuto, al segundo de la fecundización. Si el embrión no es desde el primer momento un miembro de nuestra especie, entonces nunca llegará a serlo. Porque como digo, una célula de una hormiga nunca se va a hacer una célula de un árbol. Y la célula de un árbol nunca se va a hacer la célula de un pájaro. Y la célula de un ser humano siempre va a ser, fue y será la célula de un ser humano. La segunda ley científica. Hay una continuidad genética y funcional a lo largo de toda la vida. Los cromosomas, el ADN, el código genético, con los avances tecnológicos que poseemos hoy por hoy, todos estamos familiarizados. Cuando queremos saber si alguien es hijo de otra persona, le hacemos una prueba de ADN. ¿Qué buscamos ahí? El código genético. Pues ese código genético de la persona estuvo ahí desde el primer momento de su concepción y nunca va a cambiar hasta que fallezca. Hay una continuidad a lo largo de toda la vida. Es decir, que si a mí me sacan el genoma cuando era un pequeño embrión en el vientre de mi madre y me lo sacan ahora, el mismo genoma va a ser identificado como de mi persona. Nunca va a haber otra persona igual, nunca va a haber un genoma repetido. Toda la persona humana, con todas sus potencialidades que se van a desarrollar a lo largo de su existencia, ya están predeterminadas y van a durar toda la vida por el genoma humano. Es decir, la persona que está dentro del vientre de la madre, desde el primer segundo de la concepción, es la misma persona
que está ahí a los 9 meses, es la misma persona que nace, es la misma persona que crece y va al high school, y es la misma persona que se va a ir a la tumba. Hay una continuidad a lo largo de toda la vida. Nuevamente, el doctor Angelo de la Serra, director de investigación genética de la Universidad de Gemelli en Italia, junto con muchísimos otros científicos, nos dicen que el código genético contiene las características humanas e individuales del nuevo ser. Todo lo que cada individuo posee de único, singular, irrepetible a lo largo de toda su historia. Eso ya está presente en su código genético desde el primer momento de la concepción. Desde el primer momento de la concepción, Ramiro es Ramiro, Beto es Beto, Vanessa es Vanessa. No vamos a cambiar nunca. La tercera ley científica. Hay una relación genética parental con lo concebido. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros recibimos un código genético de nuestros padres. Todo esto es científico. Todo esto está demostrado con estudios que vienen desde 1920 hasta ahora que podemos desarrollar toda esta ciencia. Nosotros recibimos de nuestros padres ciertas herencias, ciertas características. El color del pelo, el color de los ojos, la forma de la nariz, el tamaño al que vamos a crecer, el color de la piel, etc. Por eso nos parecemos a ellos. Hay una relación genética parental con el padre, con los padres. Pero no somos iguales a ninguno de los dos. De hecho, el genoma, el ADN mío es diferente que el de mi padre. Se puede reconocer que somos dos personas distintas. Sin embargo, él me ha pasado a mí el color del pelo, el color de mis ojos. La característica de usar lentes la he heredado de mi padre, porque viene. Sin embargo, soy un ser completamente diferente a mi padre y a mi madre. Soy un ser individual. Es decir, el ser concebido no es parte del organismo de la madre. Si le sacamos el ADN al niño dentro del vientre de la madre y le sacamos el ADN a la madre, vamos a determinar en un laboratorio que son dos personas diferentes, que son dos organismos distintos, que el niño no es parte del cuerpo de la madre, está dentro del cuerpo de la madre para crecer hasta que sea el momento de nacer, pero científicamente no es parte de su cuerpo. Si yo le saco células de su riñón y le hago ADN con las células de su corazón, de la madre, vamos a ver que es el mismo ADN. Pero si le saco un ADN al niño, no es la misma persona. Es algo completamente diferente, individual, biológicamente. Con toda claridad se sabe que son individuos diferentes. Si bien dice el doctor Severo Ochoa, Premio Nobel de Medicina de 1959, si bien el ADN del óvulo fecundado lleva información genética hereditaria, este ADN es distinto del ADN de sus padres. Es un ser humano nuevo. El embrión es un ser humano diferente. Estas son las tres bases científicas que quería dejar sentado aquí. ¿Cuándo comienza la vida humana? Toda la evidencia científica abrumadoramente demuestra que en el momento de la concepción, cuando la semilla, cuando el espermatozoide masculino alcanza el óvulo femenino y lo fecunda, en ese momento se determina toda la genética del ser humano y esa genética es tal que es una nueva persona. Está presente en las células primigenias del nuevo ser. Es un hecho científico, no es cuestión de gusto, no es cuestión de fe, no es cuestión de orar, no es cuestión de ser católico. Está científicamente demostrado en laboratorio, es un hecho experimental que la genética del ser humano comienza en el momento de la concepción. Por lo tanto, ese individuo comienza a ser tal desde el momento cero, desde el segundo inmediato a la concepción, esa célula ya es una persona humana. Por lo tanto, su vida debe respetarse. No importa si está dentro de la madre o fuera de ella, es una persona. La ciencia así lo demuestra. Otro punto que antes de comenzar la conversación quiero dejar una base sentada, es la batalla del lenguaje. La batalla del lenguaje. La lectura que comenzamos leyendo, yo la escogí a propósito, porque el domingo ustedes, cuando escuchemos en la misa, vamos a escuchar que al Señor vienen a ponerle una trampa con el lenguaje. Al Señor le vienen, lo que querían es que Él diga, sí hay que pagar impuesto, y entonces decir, eres un traidor,
porque los judíos no tenemos que pagar impuesto al opresor romano, sino solo a Dios. Eres un traidor. Y si decía que no, hubieran enseguida llamado a las leyes romanas. Mira, ese no quiere pagar el impuesto, llévale preso. Con las palabras, como preguntándole, diciendo, oye, tú eres tan inteligente que no tienes miedo a nada, contéstanos. En el lenguaje, en las palabras querían atraparlo, pero el Señor Jesús, que es la inteligencia más grande que ha pisado el planeta, les contesta de una manera que desbarata su show de palabras y les dice, dame una moneda, mira la imagen, dale lo que es del César al César y lo que es de Dios, dáselo a Dios. Esa misma batalla de lenguaje tenemos ahora. La batalla del lenguaje. ¿Qué me refiero con esto? Unos ejemplos. Al aborto se le llama interrupción del embarazo. En las leyes, cuando ustedes están hablando en la universidad, en el sitio público, se llama interrupción del embarazo. Eso es un juego de palabras. Es como decir que ahorcar sería la interrupción de la respiración. A nadie van a engañar con esas palabras. El aborto es un crimen, es un asesinato. Tal como ahorcar a una persona es asesinarla. No es interrupción de la respiración. Es un juego de palabras. Mucho cuidado. No hay que dejarse engañar ni caer en el juego del lenguaje. Otro ejemplo. Se habla de derechos reproductivos o en inglés de abortion rights. Juego de palabras. Lo que se quiere decir es el derecho a matar inocentes. Así se llama. Pero nos quieren engañar jugando con el lenguaje. Hay que ser astutos, porque el Señor nos dice, sean astutos como serpientes, inteligentes para discutir, no dejarse envolver en el juego de palabras. Llamemos las cosas con el nombre que tiene. Si quieres hablar de derechos reproductivos, hablemos, pero hablemos de derecho a matar inocentes. Otro juego de palabras, ser pro-choice. Escuchamos a la candidata vicepresidencial de este momento a los Estados Unidos decir que ella es pro-choice. Pro-choice. ¿Qué quieres decir? Que asesinar es una opción. Eso es lo que quieres decir. Eso es ser pro-choice. Pro-elección. ¿Elección entre qué? ¿Entre matar o dejar nacer? Entonces, cuando tú me dices que eres pro-choice, no nos engañemos. Hablemos claro, no te critico. Tú puedes pensar como quieras, pero no me digas que eres pro-choice. Dime que eres pro-killing. Eres pro-matar. Otro juego de las palabras, ¿no? Es derechos de la mujer. Vamos a defender los derechos de la mujer. Ah, qué bonitas palabras. Te pregunto yo, ¿vas a defender los derechos de la niña o de la madre? Porque el 50% más o menos de los abortos, de los asesinatos de los niños son de niñas. Entonces, ¿qué derechos de la mujer vas a defender? ¿Los de la niña que está dentro de la madre? ¿O los de la madre que quiere deshacerse de la niña? ¿De qué derechos de la mujer vamos a hablar? La niña es tan mujer como la madre y tiene derecho a vivir. Otro problema del lenguaje. Yo decido qué hacer con mi cuerpo. No hay problema. Tú decides, ciertamente tu cuerpo es tu cuerpo y tú decides si quieres inyectarle droga, si quieres fumar, si quieres comer chatarra, si quieres engordar, no es problema. Pero no puedes matar a otra persona que no es parte de tu cuerpo. Cuando hablamos de yo decido qué hacer con mi cuerpo, lo que quieres decir es que quieres libertad para matar. Pues hablemos así, hablemos claro. No le cambiemos las palabras para que no nos engañen las legislaciones y las leyes de personas con intereses económicos inmensos que quieren engañarnos con el lenguaje. Es decir, y hay más ejemplos, pero a lo que yo quiero ir, no se dejen engañar en la batalla del lenguaje, no se dejen envolver. No hay pro-choice, no hay choice. Y hay algo que yo quería aquí mostrar. Aquí estamos bien familiarizados con la NASA, con la Agencia Aeroespacial de los Estados Unidos, que está ahí frente a la parroquia. Ellos tienen un eslogan. Y el eslogan de la NASA, si ustedes se recuerdan, es "Failure is not an option". ¿No? Fallar no es una opción. ¿Por qué fallar no es una opción en la NASA? Cuando uno entra a trabajar en la NASA, firma este eslogan y acepta que la política de la NASA es que fallar no es una opción. ¿Por qué no es una opción? Porque en la NASA, una falla de cualquiera de los sistemas, ¿no? Una falla de cualquiera de los sistemas de la nave espacial significará poner en riesgo la vida de los astronautas. Depende de que elijas no fallar, de que vivan o mueran. Failure is not an option. Por lo tanto, nosotros podemos decir con todas las letras, killing is not an option. Killing is not an option. No soy pro-choice porque killing is not a choice.
Killing is not an option. Matar no es una elección. Bueno, hasta aquí yo no he dicho ni una sola palabra de fe. No he dicho ni una sola palabra de lo que Dios nos enseña en la Biblia. No he dicho ni una palabra que a ustedes les puedan decir que son religiosos, intolerantes religiosos. Esto es pura dato científico, puro dato real. Quisiera aquí parar un momentito la presentación y tenemos unos minutos para que ustedes me digan qué piensan, porque en realidad ustedes están expuestos tremendamente a todos los medios de comunicación y en sus escuelas y donde vayan a estudiar, etcétera. Están bajo fuego. No necesariamente tienen que estar de acuerdo conmigo. Por eso quiero que dialoguemos un poco. No sé, dejo abierto el micrófono. Pues bueno, no se animan. No se preocupen. Yo les voy a hacer una pregunta. A ver si la quieren responder. ¿Quién de ustedes ha tenido una conversación respecto al aborto en la que no ha sabido cómo defender su punto de vista, sea cual sea? No estoy diciendo, no sé su punto de vista. Pero ¿quién ha estado en una conversación en que se ha sentido incómodo hablando de este tema porque no tiene base para hablarlo? Que levante la mano. Está Vanessa, está Beto, está Josie, Benito. Bien. ¿Se recuerdan de esa conversación? ¿Qué punto fue para ustedes difícil o bien defender o bien argumentar? ¿No? ¿Cuál punto fue el más difícil? En donde dicen que, por ejemplo, alguien que ha sido violada, ¿vea? Cargar con el bebé del violador. Ese tema ha sido incómodo. No poder entender a esa persona, ¿verdad? Porque del punto de vista de esa persona es cómo voy a cargar con el bebé del hombre que me ha violado. Ese es un tema, precisamente. El caso que mencioné yo, Roe versus Wade, el caso que aprobó el aborto en los Estados Unidos, se alegó que la señora McCartney había sido violada por una pandilla. Y así se aprobó el aborto. Luego, la señora McCartney se volvió una activista en contra del aborto y declaró que las abogadas que le asesoraron la obligaron a mentir, que nunca fue producto de una violación, que había sido el padre, era una persona que ella pensaba que quería, pero después se separaron. Es decir, todo el caso está basado en una mentira, ¿no? Pero bien, ahora, eso como un dato. Ahora, ¿qué decirle? Cuando estamos conversando hay dos posiciones. Que me diga qué tal las mujeres violadas. Y estamos hablando con un activista pro aborto. Lo primero, no con una chica que en realidad ha sido violada y que te está preguntando. Digamos que es un activista pro aborto y te dice, ¿y qué tal las que han sido violadas? Bien, ¿cómo tratar en ese punto? Lo primero que tienes que decirle es, ok, entonces tú me apruebas que el aborto solamente debe ser legal en caso de violación. Todos los demás abortos deben ser prohibidos. Si él te responde, no, es que todos deben ser, entonces es un pretexto. Entonces tú le dices, tú me estás tomando un caso marginal, un caso particular como un pretexto para aprobar todos. Y hay que tener en cuenta que caso de violación es un mínimo porcentaje. Por supuesto, la violación es detestable, ¿no? Estoy solamente hablando de la estadística. Los casos de violación contra los casos totales de aborto son un porcentaje de menos del 0.5%. Ahora, si es que la persona te dice, no, ok, sí, claro, todos los demás abortos deben ser prohibidos, excepto el caso de violación. Entonces, tú pasas a otro punto, no es un pretexto. Entonces, en realidad te interesa el bienestar de la persona que ha sido violada, de la chica, señora que ha sido violada, te interesa. Muy bien. Ahora vamos a preguntar lo siguiente.
un crimen que se ha cometido, detestable, que debe ser castigado con todo el rigor de la ley, ese crimen justifica otro crimen todavía más detestable, porque el ser que está ahí dentro es un inocente, y todo el código civil y penal de cualquier país civilizado defiende al inocente. Ese es el propósito de las leyes, defender al inocente. Es lógico penalizar a un inocente por lo que ha hecho su padre. Es lógico matar a un inocente por el delito que ha cometido su padre. Es moral cometer un delito peor que el primero para solucionarlo. No, no es moral, no es dable, ¿no? Entonces, vamos otra vez a hechos reales. Los estudios psicológicos que se han hecho demuestran que las mujeres que han conservado a sus niños, que han sido producto de una violación, ni una sola, busquen en el internet los estudios, ni una sola, desde el año 1995, ni una de ellas se ha arrepentido de haber tenido al niño o a la niña, ni una. La mayoría de los casos se sienten orgullosas de lo que el niño o la niña llegó a hacer en su vida. Ni una se ha arrepentido. Y el estudio también muestra que aquellas que lo abortan no logran sobreponerse, sino a través de mucha terapia y tal vez cuando se convierten al Señor, logran sobreponerse al trauma del aborto. Contestando lo que dice Benito, no se puede usar un caso marginal para generalizar, primero. No podemos generalizar el 0.5% de casos para legalizar el 99.5%. Y segundo, no se justifica un crimen peor que el primero como solución del primer crimen. Gracias. ¿Qué otro punto así crucial han encontrado ustedes? ¿O escuchan? Son tan convincentes a veces los puntos. Por ahí alguno más. ¿Quién iba a decir? Elvirita. Que a veces que las mujeres pueden tomar sus decisiones por su cuerpo. Son encargo de su cuerpo y ellos pueden hacer lo que sea con su cuerpo. Usan eso como a veces como su shield para decir de que ellos pues pueden controlar lo que ellos quieran, pueden hacer lo que ellos quieran. Nosotros somos personas igualitarias, hombres y mujeres tenemos los mismos derechos y responsabilidades. Ahora, ha sido el diseño de Dios, eso habrá que preguntarle a Dios por qué le encargó la maternidad a la mujer y no al hombre. ¿Por qué es la mujer la que lleva en su vientre 9 meses en ese encargo precioso que la mayoría de las mujeres cuando les sucede se pone feliz? Nosotros los hombres no tenemos esa capacidad de dar vida y de luego alimentar esa vida con nuestro cuerpo. Los hombres no la tenemos, la tienen las mujeres. Habrá que preguntarle a Dios por qué. ¿Por qué lo hizo así? No sé. Pero es así. Pero, como digo, científicamente, ¿no? Ese encargo no es su cuerpo. Ese es el error, es un error científico. Digamos que deberían decir, las que hablan así deberían decir, yo puedo hacer con la persona que está dentro de mí lo que yo quiera. Eso, por lo menos estamos sincerándonos. No es su cuerpo, no lo es. Es el cuerpo de otra persona, como hemos demostrado, y que ustedes si se meten a leer en el internet, queda más que demostrado, no es su cuerpo. Ahora, dice, ¿es alguien que me molesta? Yo puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera porque me molesta, yo iba a estudiar, yo iba a ser una profesional, ahora con este niño me va a estorbar. Mira, a todos hay algo que nos estorba o alguien que nos molesta y no por eso lo vamos a matar. No por eso lo vamos a matar. No se puede matar al que me molesta. Si mi vecino me molesta, no lo puedo matar. ¿No es cierto? Menos puede matar a su propio hijo, ¿no? No es científico, no es razonable, no es su cuerpo. También dicen, no te metas con mi cuerpo, es la otra frase. No, mira, hablando así, con sinceridad, tu cuerpo, lo que haces con tu cuerpo no me importa. No me importa lo que estás haciendo con el cuerpo de un pequeño, ¿no? Y también se oye mucho, ¿pero qué te importa si no es nada para ti? Pues porque somos humanos. Por eso los 33 mineros, todo el mundo, 1.000 millones de personas querían que salgan. ¿Quién eran? Nadie, ni les conocemos. ¿Quiénes eran? No sabemos. Pero porque somos de la raza humana, nos cuidamos los unos a otros y vemos con horror
que no se quiera defender la vida de esos 33 mineros. Cuando salieron todos aplaudimos. Cuando matamos a un bebé en el vientre, no podemos aplaudir, tenemos que unirnos. Por eso nos importa. No es que no, it's not your business. It is. Porque somos de la raza humana y por eso nos importa que nazca. No sé, díganme ustedes, ¿qué más? Hola, buenas noches a todos. Yo tengo también otra pregunta que he escuchado platicar y la verdad no me he podido meter porque es algo que escucho que es gente que está con el aborto, ¿verdad? Y dicen, si el aborto debe de ser ilegal, entonces ¿por qué un juez puede determinar si alguien vive o muere? ¿Por qué tiene un juez por decir, Poder. sí, ese poder para decir, ¿sabes qué? Pues esta persona muere, esta persona vive. Si en verdad el aborto, ¿verdad? Debe ser, este caso, ilegal, porque no sería lo mismo, a lo mejor no es un bebé, pero es otra persona. Correcto. Una recomendación siempre que hablen con personas que en realidad tienen un ánimo de conversar, ¿no? No de discutir. Si es Sí. que están conversando, lo primero es no dejarse poner contra la pared, ¿no? Porque entonces lo que tienes que contestarle, yo le diría, entonces matar es malo, ¿cierto? Por supuesto, y listo, mira, yo no estoy, y de hecho, la Iglesia Católica, voy a decir esto, no está por la pena de muerte, es la única que se opone a la pena de muerte, ¿sí? Es la única religión que se opone a la pena de muerte. Entonces nosotros no estamos por la vida en general. Aún de los criminales más salvajes, no estamos a favor de la pena de muerte. Y por lo tanto la respuesta es, por supuesto, la vida se tiene que respetar desde la concepción hasta la tumba. Por lo tanto, ni tiene que ser legal el aborto de un niño, el asesinato de un no nacido, como el asesinato de un preso que está en el corredor de la muerte. ¿No? Pero ahí llegaste, si digamos que la persona dice que sí, han llegado a un punto de acuerdo que matar es inaceptable. Gracias. También, también se ha escuchado mucho de que se hace en el caso de que los niños vengan malitos, enfermos, que dicen que algunos hasta no tienen ciertos órganos y entonces sí es válido el aborto, que porque luego si la madre procede con el embarazo van a tener una vida muy pobre. O también dicen, los peoples que dicen que pro-choice, de que nosotros decimos que somos pro-life, pero como no adoptamos, que hay muy pocas personas que en verdad, o sea, que somos muy pro-life, pero como no ayudamos al sistema de adopción. Siempre que ya se escucha eso, otra vez siempre una recomendación, nos tratan de poner contra la pared. No hay que dejarse de poner contra la pared porque estamos mezclando los temas. Entonces, bueno, el primero, cuando digamos que dicen que el niño va a venir con malformación, primero hay un gran margen de error todavía en las técnicas. Más de una vez se ha dicho que viene que el niño no es viable, que viene con algo malo en el cerebro, etcétera, etcétera, y el niño nace perfectamente normal. Entonces corres el riesgo de asesinar a un niño normal. 2, si así fuera, si la raza humana comenzara a eliminar a los que no vienen perfectos, ¿no? A los que no vienen perfectos, entonces todos seríamos como Hitler. No todos estaríamos a favor de él, que buscaba la raza perfecta y por eso empezaba a matar a todos los que no fueran alemanes. Por ejemplo, hay muchos casos. El caso de Michael Schumacher, que era el campeón de Fórmula 1, no sé ustedes si lo recuerdan, pero fue campeón 6 veces de Fórmula 1. Se estaba bajando por la montaña haciendo esquí en la nieve, se cayó, se golpeó la cabeza en una piedra y está ya 9 años en coma, descerebrado. Si no tiene todas sus funciones, ¿por qué no lo echan a la basura?
¿Por qué su familia no lo lanza a la basura? ¿Por qué no lo mata? ¿Por qué no le inyecta algo? Porque sigue siendo Michael Schumacher, porque la vida tiene valor en sí misma. Es decir, no podemos asesinar a una persona porque creemos que viene con problemas. Porque creemos que viene con problemas. Porque, nuevamente, killing is not an option. Killing is not an option. Eso es lo primero que tienen que saber. No se puede matar bajo ninguna circunstancia. Al otro que decía Elvirita. Y entonces, ¿por qué no adoptamos? ¿No? Entonces, ¿y entonces por qué no adoptamos? Entonces, tú le dices, ok, entonces aceptas que matar es malo. Si yo adopto, tú aceptas que matar es malo. Entonces, nuevamente te van a decir, no, es que... Entonces, si no dicen que sí, es un pretexto. Entonces, estás buscando un pretexto para justificar lo inaceptable. Ahora, si tú me dices que matar es inaceptable y que hay que adoptar, entonces empecemos a invertir todos los millones que se gastan en asesinatos, en abortos, para hacer mejores sistemas de adopción, para buscarles las familias, etcétera, que con dinero lo podemos hacer. Pero siempre es un pretexto, ¿no? Si tú le dices, matar es malo, y te dice, no, no, es un pretexto. No sé si tienen alguna otra duda o cosita que quieran decir para que no se nos vaya de todo el tiempo. Si no solamente, miren, yo sé que siempre nos dicen que en el espacio público no es para religión. Por lo tanto, yo quise compartir con ustedes así, de esta manera, para que se vea que esto no es cuestión de religión. Esto es cuestión de ciencia. Esto es cuestión de humanidad. Esto es cuestión de derechos humanos, del derecho a la vida, ¿no? Entonces, ahora sí, con esa base, sabiendo que tenemos bases científicas para decir lo que decimos, ahora yo voy a echar 2 centavitos de lo que dice la palabra de Dios. Mire, Dios ya sabía esto desde siempre. El código genético, nosotros lo venimos a descubrir recién para 1920, cuando empezó a hacerse las primeras investigaciones, y ahora creemos que hemos avanzado hartísimo porque podemos clonar células. No, porque hemos descubierto el agua tibia. Dios, por supuesto, ya lo sabía, porque Él es el creador de la vida. Miren lo que dice en Jeremías 1:5, dice, antes de que te formaras en el seno de tu madre, ya te conocía. Antes de que nacieras, ya te consagré. No, el Señor nos está diciendo, no sé si tienen claro cómo es el proceso de fecundación humano, pero cuando el espermatozoide llega al óvulo, lo fecunda, luego el óvulo tiene que bajar, el óvulo fecundado tiene que bajar al útero femenino y se establece, se pega en la pared, ¿no? Entonces, una cosa es la fecundación y otra cosa es la implantación. Entonces, lo que está diciendo aquí el Señor es, antes de que te vinieras a implantar en el seno de tu madre para empezar a crecer, aquí, en el momento de la fecundación, ya te conocía, ya eras mi hijo, ya eras una persona. Eso dice la palabra de Dios. Por supuesto, a la persona atea esto no le dice nada, pero nosotros sí, porque esto me da la certeza de que los científicos no han descubierto nada nuevo, sino que el Señor ya lo sabía desde siempre. Esto está escrito 3,500 años atrás. No, hay otra parte de la Sagrada Escritura que dice, Yahvé me llamó desde el vientre de mi madre. Conoció mi nombre antes de que naciera. Una persona es tal y es hijo de Dios antes de nacer. Sí, eso no me quería decir. Ahora, aquí está la foto del niño que vimos en el video, en el ultrasonido, moviendo su manito. Y aquí está la foto del minero, ¿no? Mario Gómez, saludando en el fondo de la mina. Al uno lo sacamos gastando $780,000. Lo sacamos en una empresa mundial que 1,000 millones de personas celebraron. Al otro lo matamos. Lo sacamos con una sonda y lo sacamos en pedazos. What is going to be your choice? ¿Cuál es tu elección? Nadie se queda abajo. ¿O lo dejamos morir? Dios les pague, mis hermanos jóvenes. Muchas gracias por invitarme. Gracias, Ramiro, por el tema que lo dices hoy. Estuvo muy bien interesante en todo lo que dijiste. Gracias por darnos este tema.
Y ahora vamos con los anuncios. Beto, ¿tenemos anuncios? Yes, we do. Muchísimas gracias, Ramiro. Como siempre, excelente tema. Y el único anuncio que tenemos